Bueno, bienvenido una vez más y gracias por estar del otro lado y espero, con muchísimas ganas de aprender, porque hoy tenemos un par de cosas muy interesantes. La primera es la crítica de esta obra que estamos viendo, que es de Joaquín Sorolla, no Soraya, yo por ahí en el video anterior me equivoqué, es Joaquín Sorolla. Y una vez que hagamos esta crítica y vamos a hablar de un montón de cosas muy interesantes, sobre todo vamos a hablar de la parte de los colores de esta obra, de los objetos, del equilibrio, de las mezclas de colores, las luces y sombras de esta obra. Vamos a pasar a la parte práctica y justamente quiero mostrarte algunas técnicas. En este caso en particular vamos a hablar también de la mezcla de colores, de las luces y sombras, que las vamos a utilizar para lograr objetos realistas. Vamos a hablar de un boceto especial que es muy útil para personas que no saben nada de dibujo, personas que no han pintado nunca. Van a poder usar este boceto. Te voy a mostrar, esta es la obra sobre la que vamos a trabajar el boceto, y lo vamos a hacer para personas que no saben nada de dibujo, para que sepan exactamente qué es lo que tienen que hacer la primera vez que van a hacer un boceto. Y por otro lado vamos a trabajar sobre otra obra, que es esta. En este caso vamos a este rostro de niño, vamos a trabajar sobre un boceto un poquito más avanzado para ir un paso más allá, y vamos a hablar sobre el canon del rostro humano, que en este caso tiene varias particularidades porque este es un niño. Entonces vamos a hablar sobre eso también. Como siempre, para esto vamos a ir a maestros del óleo. Hemos hablado un poquito de maestros del óleo, hemos hablado de qué es y cuáles son algunos de los contenidos específicos. Hemos hablado de las maestrías, que es este primer elemento. Hemos hablado de los análisis maestros, de la mentalidad, y nos ha quedado hablar sobre esto, sobre la librería maestra o la librería de técnicas, que en este caso es, esta es la parte de mentalidad, esta es la librería maestra. ¿Y qué incluye? Bueno, incluye todas mis técnicas, básicamente. Eso es la librería maestra. Tiene todas las técnicas que yo uso. Habla de cómo armar tus propios lienzos, como los secretos para hacer el dibujo y el bocetado, cómo iniciarse con la pintura, técnicas del realismo, cómo mezclar colores, cómo aumentar el volumen y la profundidad, cómo pintar un paisaje, cómo pintar una marina, cómo pintar un bodegón, cómo pintar un rostro. Incluso tenés cursos muy avanzados sobre cómo vender tus obras, sobre técnicas y efectos especiales. Y lo que quiero que veas, este es por ejemplo el primero, que es cómo armar tus propios lienzos, es que esto no es un videíto de 5 minutos, son cursos completos, son 15, o sea, la librería está compuesta por 15 cursos completos de pintura, ¿sí? Este, por ejemplo, cómo armar tus propios lienzos. Este es tu primera obra, en donde tenés una introducción, los distintos módulos del curso. Este es colores para paisajes, para aprender a mezclar colores. Fíjate que son todos cursos completos, son 15 cursos completos la librería. Acá tenés el de marinas, acá tenés cómo pintar rostros, una introducción, cuáles son los materiales que necesitas, cómo hacer el boceto, el fondo, el cabello, cómo hacer el color piel, sombras y cejas, ojos, labios. Y después tenés elementos más avanzados, por ejemplo cómo vender tus obras y vivir de la pintura, cómo convertir la pintura en una profesión y vivir de ello. Y después efectos especiales y avanzados, por ejemplo la técnica del plano rugoso, el multiefecto, el efecto de los tres grandes. Todos estos cursos están dentro de la librería maestra que te comentaba. Son 15 cursos que vienen de forma gratuita junto con maestros del óleo, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de esta obra y vamos a hacer la crítica de esta obra. Esta obra, como te decía, es de Joaquín Sorolla y se llama La Casa de los Gitanos. Y es una obra de la que podemos decir realmente mucho. Y una persona por ahí de un vistazo y a simple vista puede pensar que es un trabajo donde el detalle por ahí no ha sido lo más cuidado, o incluso el objeto principal no nos deja un mensaje. Pero la realidad es que, pensándolo bien, no es así. Es algo completamente diferente. Todos los elementos de esta obra están compuestos de esta forma a propósito y por un solo motivo.
¿Sí? ¿Cuál es el motivo? Bueno, que saquemos la atención de ellos y tratemos de ver un poco más allá. Porque aunque todo esto no aparezca en la obra, podemos decir que es un trabajo que se siente realista. No sé si vos lo ves al trabajo y lo notás, pero es un trabajo que realmente se siente realista, ¿sí? Y se siente realista aunque no lo sea, aunque no sea un trabajo muy detallado. Entonces la pregunta que surge de esta conclusión es: ¿por qué esta obra se ve tan realista aunque no tenga elementos realistas, aunque no esté detallado, aunque cada uno de los objetos no esté muy definido? ¿Qué es lo que hay detrás de esta obra? La clave se encuentra detrás de la mezcla de colores y las luces y sombras del trabajo. Esta es una obra que parece que en algunos sentidos puede estar un poco descuidada, pero la realidad es que no lo es. Y eso es justamente lo que aprenderás a hacer hoy con las técnicas que voy a compartirte y con el contenido que voy a compartirte, ¿sí? Ese contenido, ¿dónde está? Bueno, como siempre, dentro de las maestrías, este elemento, este pilar dentro de Maestros del Óleo, lo vamos a encontrar dentro de esta obra: Cómo pintar un bodegón. Esta es una de las obras de Maestros del Óleo, y dentro de esta obra, en la segunda etapa, fíjate que esta segunda etapa tiene montones de videos, habla de la base de la copa, la base de las uvas, las sombras de las uvas, las luces de las uvas. Vamos a hablar de todos estos elementos, y lo que quiero mostrarte en este video es cómo lograr estas luces y sombras que vimos recién, tan espectaculares, ¿no? Así que bueno, vamos al primer video, que es este, el color de la base de la copa, y espero que lo disfrutes. Como siempre te digo, es muy importante que en este video te centres y te concentres en pensar que sos vos la persona que está pintando, sos vos la persona que está realizando el trabajo, porque eso mejora el aprendizaje, ¿sí? Y ahora, antes de que le demos play al video y de que lo corramos, me gustaría agradecer la cantidad de mensajes positivos y la cantidad de mensajes de agradecimiento y el interés por saber más de esta versión especial gratuita de Maestros del Óleo, ¿sí? Realmente son un montón las preguntas, y así que lo que hemos hecho es grabar un video que es un poco extenso, pero que incluye todas las explicaciones y todas las respuestas a las consultas que nos han hecho en estos días. Este video vas a poder verlo y vas a poder sacarte todas las dudas accediendo desde un correo que te va a llegar dentro de 2 días. Entonces es muy importante que estés muy atento, porque dentro de 2 días te va a llegar este correo. Este correo va a tener el asunto invitación especial, ¿sí? Y tenés que tener en cuenta algo también que es muy importante, y es que para esta versión especial de Maestros del Óleo solamente hay 50 cupos gratuitos, solamente 50, y realmente nuestra base de datos y la lista de personas con las que nos contactamos a diario por email es muy grande. Entonces te pido que tengas en cuenta que son 50 solamente los lugares disponibles, y van a ir entregándose a las primeras 50 personas que ingresen y que se suscriban. Entonces es muy importante que cuando recibas este correo, si realmente estás interesado en tener uno de estos cupos y poder acceder y probar Maestros del Óleo de forma gratuita, accedas en el momento, que no esperes, porque una vez que se terminen estos cupos, lo que vamos a hacer es cerrar el acceso, y obviamente lo vamos a dejar cerrado por razones obvias, ¿no? Así que bueno, eso con respecto a Maestros del Óleo. Y bueno, ahora sí vamos a ver el video en donde vamos a aprender cómo hacer estas mezclas de colores, y después vamos a ir con las diferentes técnicas de bocetado. Ahora lo que vamos a hacer es comenzar a dar luces y sombras. Con lo que me había quedado óxido o rojo óxido, algo así es. Con este más rojo vamos a hacer algunas. En las uvas casi siempre hay variedades que son medias rojizas a contraluz o según cómo les da la luz. Así que le vamos a dar un poco de rojo a algunas. Así como hicimos en las verdes, le dimos unos toques de amarillo. Bueno, en esta le vamos a dar como unos toques de ese rojo mezclado con el violeta de cobalto.
Una de las cosas cuando estamos trabajando es, utilizo el color, pongo el color. Cuando voy a esfumar, ahí lo vemos, termino de poner el color. Y para pasar o esfumar, limpio el pincel. Lo puedo limpiar así directamente en seco o limpiarlo con el aguarrás. Seco, lo seco bien al pincel y de esa forma voy a esfumar, ¿sí? Voy constantemente limpiando el pincel para no desparramar tanto el color, el de base y el que pongo en ese momento. Siempre constantemente vamos limpiando y de esa forma vamos esfumando. Coloqué un poquito de blanco a la mezcla. El color base que teníamos abajo, bueno, me las ha aclarado algunas, pero me sirve también esas luces que le han quedado. Tienen muchos reflejos las uvas, más las uvas negras, así que me sirve todo. Sobre la base que habíamos hecho, uso un poquito de azul ultramar para hacerlo más oscuro, los detalles de sombras. Tendría que usar un poquito de negro, ya vamos a ver si hace falta para dar más profundidad. Vamos a ver cómo actúa sobre los colores ya hechos, perdón. Sí, le podríamos poner un toquecito de negro. Una pizca nomás vamos a utilizar sobre la misma base que estábamos trabajando, sobre el mismo color que habíamos formado recién. Con el azul le ponemos un toquecito de negro. Bueno, le hacemos como una doble, como si tuviese un reflejo. Le hice una de aquel lado y ahora le voy a hacer la luz como un poco más brillante de este lado. Se lo esfumo prácticamente en el mismo momento y si hace falta coloco un poquito más de luz, algunas más grandes, otras más chiquitito, la luz que le coloco. Bueno, ahí estarían las uvas negras. Bueno, vamos a seguir ahora con lo que es la copa. Vamos a ir trabajando un poco el fondo, vamos a ir cubriendo. Vamos a hacer el líquido y los reflejos. Voy a cubrir primero un poquito que no le di la base al pie de la copa. Todavía está bastante húmedo. Voy a tratar de no tocar en lo posible. Bueno, voy a comenzar con la parte de arriba. Ya le voy a empezar a dar algunas luces y a ir definiendo los bordes.
Para hacer las transparencias sería mucho mejor que estuviese ya seco, siempre pero bueno, vamos a hacer todo lo posible, siempre los resultados, porque hay que ir delineando y haciendo y trabajando con la pintura, siempre es mejor que esté seco, pero bueno, vamos a tratar de hacer todo lo que mejor se pueda y es mejor para apoyarse. Voy a dar vuelta. Bueno, acá se me va a mezclar un poquito con el lápiz grafito, por eso es que le digo que siempre utilicemos un grafito que no manche mucho, un 2 o un 3B, para que no tengamos problemas después con que se nos agrisa el color. Ya vamos a cubrir todo el borde donde nos quedó sin pintura. Si después tenemos que retocar nuevamente, el problema es como para dar una base. Están un poco toscos los trazos, pero bueno, ya después vamos a ir mejorando a medida que vamos a ir avanzando. Estoy trabajando con unos reflejos un poquitito más oscuros, como si fuese reflejos de atrás de la copa. Estoy tratando de ponerlo lo más puro posible, el blanco, sin diluyente, para que no se me penetre dentro de la pintura que está por debajo. Entonces me queda bien blanco. También no se va fundiendo un poco, pero bueno. Bueno, voy a volver a retocar después. Voy a ir haciendo un poco lo que es la parte del vino. Ahora vamos a hacer la parte del vino, vamos a hacer las luces y las sombras también, que tiene esa transparencia. Lo dejé hasta ahí porque después voy a continuar, si puedo, si me lo permite, voy a continuar después las luces sobre lo que haga ahora. Ahora voy a trabajar un poco lo que vendría a ser la parte horizontal del vino, la parte del interior. Acá estoy trabajando con un pincel chato para que pueda lograr hacer algunos bordes, ¿sí? Que es lo que necesito hacer, como pequeños bordecitos, filitos. Y si no, trabajen con un liner, como les quede más cómodo. Puse una pizca de rojo indio acá. Son reflejos de las uvas, reflejos de la mesa. Tenga cuidado con el rojo indio, que es muy penetrante.
Voy a utilizar un poquito el color de la uva, voy a hacer unos pequeños reflejos. Al colocar el color se mezcla y se forman otros colores. De todos modos no queda mal. Los reflejos toman, justamente al ser reflejos, toman colores de todos lados, así que es para poderme apoyar como la regla, si no me impulso por ahí. Acá estoy trabajando con un liner, voy a dar algunos trazos. Bueno, un poco se funde por ahí con la pintura que está por debajo, pero me apoyo sobre la uva, con cualquier cosa después la retoco. Bueno, voy a terminar de dar algunas luces que comienzan arriba, blanco puro y prácticamente en seco, como habíamos comenzado. Vuelvo a retocar, le voy a dar un poquito más de este lado, que es donde más luz recibe. Me voy a pasar encima del, si puedo y me lo permite, un pedacito. Limpien constantemente el pincel para que no se les manche. Bueno, con ese reflejito ya tenemos de este lado. Ahora vamos a hacer algunos de este lado. Bueno, le voy a dar un poquitito más de luz. Vamos a utilizar un lápiz grafito para dibujar, si necesitan goma. Bueno, entonces vamos a comenzar con el tema del boceto. Yo previamente hice ya una pequeña línea de horizonte, que es la que me va a dividir el trabajo prácticamente en dos. La desplacé un poquito hacia arriba
de la mitad hacia arriba, ya está planteada. Siempre traten de que esa línea de horizonte esté bien recta, ¿sí? Que tenga la misma distancia en nuestro cartón entelado o en nuestro bastidor o en el soporte que ustedes utilicen, que esté bien a la misma distancia de los dos lados. Trazan una línea con una regla y bueno, ya acá comenzaríamos con lo que sería nuestro boceto. Estoy utilizando en este caso un lápiz grafito, un 3B, pueden utilizar un 3B, un 2B, un HB. Eso es la dureza del lápiz. No pongan un lápiz tan blando porque si no después va a descargar mucho grafito sobre el cartón entelado, y en algunos casos puede llegar, si estamos utilizando un color muy claro de óleo, le puede llegar a ensuciar el óleo. Otra forma también de dibujar, también pueden dibujar con lápiz color, que también se puede, que no mancha tanto, no deja tanto residuo, o directamente con pincel y el mismo óleo pueden llegar a dibujar. Son las tres opciones las más usadas para el tema del óleo, de la pintura al óleo. Bueno, entonces ya comenzaríamos, ya tenemos lista nuestra línea de horizonte. Vamos a plantear un poco lo que son las montañas. Supuestamente acá vamos a hacer un árbol. Yo lo único que voy a hacer un pequeño esbozo de lo que sería un árbol que está como en la orilla de un lago. Voy a hacer un pequeño esbozo de lo que serían, para que no los confunda lo que yo estoy haciendo, un pequeño esbozo de lo que serían las ramas. No voy a hacer todas las ramas finitas, simplemente voy a hacer muy poquito del árbol, la parte más gruesa del árbol, de las ramas. Estaría con la parte de lo que es el dibujo, un dibujo muy sencillo, como venimos tratando de hacer para que les resulte mucho más fácil a ustedes. Bueno, vamos a comenzar entonces con el boceto, ¿sí? En este caso estamos trabajando sobre un cartón entelado, como siempre les digo. Pueden trabajar sobre una superficie así, sobre un soporte de esta forma, un cartón entelado que tenga previamente una imprimación, o pueden trabajar sobre un bastidor, ¿sí? Traten de que el bastidor esté siempre bien tenso y que no se mueva mucho la tela, eso es lo principal. Bueno, vamos a comenzar entonces, como les decía, por el boceto de un rostro de un niño moreno. Comenzamos casi siempre en todos los trabajos por una línea de ejes, en este caso una línea de eje central. Vamos a marcar luego los ojos, la nariz, la boca y así sucesivamente. Estamos trabajando, me olvidé de comentarles, con el lápiz grafito, un 2B, ¿sí? Y si ustedes necesitan alguna gomita también. Si ustedes quieren pueden medir con el lápiz o midan con una regla, no hay ningún problema. Ya les explico qué estoy midiendo aquí, por qué repito estas medidas. Voy a avanzar un poquito más para que se vea nada más. Bueno, acá hice una línea de eje central, una línea de eje que va a pasar por el centro de los ojos y después marqué un poquito más abajo
otra línea. En los cánones ideales de los rostros hay una medida que ustedes siempre tienen que seguir, que es entre ojo y ojo. Acá va a estar el espacio de nuestros ojos, ¿sí? Acá yo ya marqué los ojitos. Entre ojo y ojo hay siempre un ojo. En los niños hay una regla especial, que es esa medida es un poquito más grande, la medida entre ojo y ojo. Yo ya lo voy a, primero mido como es y después estiro un cachitito de cada lado apenas. Siempre la apertura entre ojo y ojo es un poquito más grande, siempre tienen como narices más anchas en la parte del tabique donde pasan los ojos, la parte media donde pasan los ojos, y las narices son siempre mucho más cortas también en los niños, ¿sí? Esta yo la voy a estirar apenitas, también lo mismo que estiré en la parte de los ojos, se estira también un poquito en la parte de la nariz. Eso es como un canon ideal en lo que es cuando estamos dibujando un rostro en adultos. En niños tengan en cuenta de que se estiran un poquito más la parte del tabique donde van los ojos, y las narices son siempre mucho más chiquitas. En un adulto se iría, ya lo voy a volver a retocar a la medida, se iría un poquito más abajo el tema de la nariz. Las narices ya se van estirando, en los niños siempre son pequeñas. Y en este caso, una nariz de un moreno más pequeña aún, y prácticamente no tienen en la parte del tabique, no tienen prácticamente esto un solo volumen, ¿sí? Se les forma en la parte de los ojos, en la parte de los ojos, en la parte media de los ojos. Otra de las reglas en un canon ideal de lo que es un rostro, no en niños, ya siempre se exageran un poco más los rasgos. En un adulto, las líneas que pasan por debajo de los lagrimales van a coincidir con la parte de las aletas. En un niño, ven, y más en un niño moreno que tiene narices mucho más anchas, la hago pasar un poquito más abierta todavía de lo que sería el lagrimal, pasa un poco más por fuera, ¿sí? Si no, tendría que bajar en línea recta, ahí tendría que terminar. Acá lo voy a hacer terminar en este lugar. Esa es otra de las reglas en el canon ideal de lo que es un rostro. Otra de las reglas también en lo que es el rostro, la comisura de los labios pasa aproximadamente por la mitad de los ojos. Esto lo podríamos estirar un poquitito más. Eso más o menos en los adultos como en los niños prácticamente es lo mismo. Puede ser que un niño tenga una boca más chica, entonces, bueno, en este caso, al ser un niño moreno, los labios son mucho más gruesos. Ya van a ver cuando esté el trabajo terminado, los labios de un niño moreno son mucho más gruesos que un niño de piel blanca. Por eso el labio es mucho más grueso.
Bueno, acá hace un minutito, no me gusta borrar mucho porque a veces deja mucha grasitud, pero cuando lo necesitaba que no me quedara tanta cantidad de grafito en la superficie, o sea, en el bastidor. Tengan cuidado, por eso siempre recomiendo un lápiz grafito, alguno que no deje tanta cantidad de grafito sobre nuestro cartón entelado o sobre nuestro bastidor, para que luego no nos manche. Ya lo voy a apuntar cuando estemos pintando. Van a ver cómo se modifica en algunos colores, se va modificando el color, ¿sí?, por el grafito. Es apenas, es imperceptible. Luego ya al mezclarse un poco más, si le ponemos más cantidad de óleo o si lo mezclamos, solo se va disolviendo, ¿sí?, el grafito. Pero si es un color muy claro, ustedes van a ver que le va a afectar el grafito, ¿sí? Siempre tratemos de mantener nuestro cartón entelado o nuestro bastidor lo más limpio posible y con la menos cantidad de grafito posible, para no afectar luego nuestra pintura. En un lugar así que van a tener sombra, ahí va a ir sombra, no va a haber ningún problema, pero tengamos en cuenta de que acá yo voy a tener un borde claro y ahí sí me va a afectar porque prácticamente va a ser un color piel bien claro. En ese lugar me va a afectar, entonces trato de mantener una sola línea o una línea bastante sensible. Simplemente en algunos lugares no la completo a las líneas, es como para tener una idea, saber dónde van a ir ubicados. No hace falta a veces dibujar todo, el párpado de abajo, si va a tener como una especie de como sombra en el ojo, que se le dice sombras de ojera. Bueno, todas esas líneas las vamos a tratar de suprimir e irlas haciendo directamente líneas exclusivamente que nos ayuden a lo que es el dibujo en sí, ¿sí? Si no, tratar de evitar mientras menos líneas posible en nuestro trabajo, menos suciedad en la pintura y más fácil de trabajarlo va a ser. Suciedad en el sentido de el lápiz grafito habla. Ya ahí estaría planteado lo que es el dibujo. Siempre recuerden que va a haber partes que se pueden llegar a modificar. Hay una modificación muy tenue, pero se puede llegar a modificar. No se preocupen, como les comentaba recién, si hay alguna línea que ustedes no la han dibujado, solo con la pintura se va a ir trabajando, ¿sí? Como les comentaba recién, líneas de ojeras, la marca del canalcito orbital de la boca que estaría ahí, todas esas líneas auxiliares no hace falta a veces que la hagamos, simplemente se van a ir trabajando con lo que es la pintura.